Un saludo para todas las personas que nos acompañan, a quien llegan este video y esta información. Eh, Continuamos entonces con el estudio acerca de las diferentes mitologías como resultado pues, del estudio que estamos haciendo acerca de Bereshit, de Génesis, especialmente del capítulo 6, hablando de la generación de Nefilins o de las culturas y las generaciones de gigantes y de culturas ancestrales y que han habido a lo largo de toda la historia. Hoy vamos a ver un capítulo que yo creo que es el que más atención acapara a todas las personas, que es el tema de Egipto. ¿Cómo se puede ver a Egipto y a esta cultura milenaria desde el punto de vista de la Torá? Eso es algo que vamos a desarrollar a través de este estudio. El objetivo es traer evidencias científicas y evidencias históricas, relacionarlas con las escrituras, los jeroglíficos y toda la cultura egipcia para que nosotros podamos entender cómo se relacionan todas estas culturas entre sí y cómo de todas estas culturas la Torá hace mención e inclusive nos informa y nos previene acerca de este tipo de acontecimientos. Así que, sin más preámbulo, entonces entremos al tema de mitología egipcia. Para iniciar, quiero arrancar haciéndoles una pequeña sugerencia. Yo quiero que miren, esta es una imagen de el dios Amon-Ra ofreciendo sacrificio a una deidad solar, pero quiero que se fijen en esta figura que aparece aquí. Esta es una figura primitiva de una cruz y vamos a verla aquí también en este otro ser que aparece apareciendo acá en este perfil. Y ese simbolismo de la cruz, vamos a entender lo que no es un simbolismo exclusivamente cristiano. Esa cruz ya es un simbolismo que se utilizaba por culturas mucho más anteriores que el cristianismo. O sea que lo que estamos nosotros viendo es que toda esta simbología ha estado sincretizada en las diferentes culturas y ha llegado también al cristianismo, y nosotros venimos asumiendo como si esto fuera algo autóctono o algo original, pero nos estamos dando cuenta aquí que esto no es cierto. En ese tema hablé acerca de Constantino y su supuesta visión con una cruz. Entonces yo le hacía la reflexión de que entendieran algo, y es que dentro de la antigüedad era muy fácil o era muy costumbre decir: este Dios no me cumplió, me voy con el otro, este no me cumplió, me voy con el otro, y así. El señor Constantino supuestamente en una guerra invoca el nombre de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque él ya había invocado a sus dioses y ninguno le funcionó. Entonces, supuestamente, él invoca al Dios de los hebreos, y supuestamente el Dios de los hebreos le muestra una cruz. ¿A dónde la cruz si no estaba en ninguna parte de la descripción hebrea? Y lo siguiente es que cuando él dice: yo invoqué al nombre del Dios de los hebreos, está metiendo en el mismo costal el Dios de los hebreos como si fuera semejante a un Zeus, a un Neptuno, estaba metiendo en el mismo costal. Ahí no le dice realmente quién realmente estaba detrás de todo esto. O sea, claro, realmente le estaba dando supuestas visiones a él. Sí, y es que por eso es que es importante el estudio de la historia. Lo que nosotros estamos haciendo es poder entender las escrituras del Eterno, pero poderlas hacer desde un punto de vista científico, porque no es cierto que la religión o que la doctrina, perdón, más bien, que la doctrina del Eterno es contraria a la ciencia. No, lo que es contrario a la ciencia es la religión, porque la religión nos ha mentido y nos ha ocultado muchas cosas que nosotros hoy vemos que no son ciertas. Y gracias al Eterno, pues que nosotros hemos podido entender estas cosas y las hemos venido aprendiendo. Entonces, quería arrancar con esta simbología. La simbología de la cruz no es cristiana. De hecho,
quien fue sometido a ese castigo, que fue Yeshua, no Jesús, porque el Jesús es una figura romana, Yeshua, el hebreo, el israelita, el judío, Yeshua no murió en una cruz, murió fue en un madero. Entonces, de ahí vamos a ir entendiendo cómo se desprenden una cantidad de cosas que nosotros vamos a ver que nos han ocultado, y con eso nosotros vamos a ir entendiendo todas estas cosas. Bien, lo que nosotros estamos viendo aquí en esta tablilla son unas inscripciones, unos jeroglíficos. Estos jeroglíficos, la verdad, se tomaron, igual como pasó con el tema de los sumerios, se tomó como si esto fueran simplemente figuras decorativas que hacían ellos. Sin embargo, con el tiempo se logró descifrar que todo esto era un mensaje escrito, tenía un mensaje, era un lenguaje, pero vamos a entenderlo ahora, cómo fue que llegamos a entender todo este tema de los jeroglíficos egipcios antiguos. Antes del descubrimiento de todas estas cosas, aquí hay una razón fundamental, se llama la piedra de Rosetta. Sin esa piedra de Rosetta no hubiera sido posible entender todo el tema de los jeroglíficos egipcios. La piedra de Rosetta y su descifrado no se entendían ni la lengua ni la escritura del antiguo Egipto. Vamos a ver un poquito de historia. Su conocimiento, o sea, el conocimiento del egipcio antiguo, del idioma egipcio antiguo, se había perdido poco antes del fin del Imperio Romano. O sea, cuando el Imperio Romano conquistó también Egipto, Egipto comenzó a perder el uso de su idioma y su idioma tradicional. Y ya para la decadencia del Imperio Romano en el siglo III después de la era común, ya en Egipto inclusive no se hablaba el egipcio antiguo. Esto confirma precisamente el tema de la razón por la cual en el judaísmo o en el pensamiento hebreo hubo la necesidad de que las escrituras antiguas que estaban escritas en arameo y en hebreo se tradujeran al griego para que las personas, los israelitas que vivían en otras partes, que habían sido dispersos a otras partes, no perdieran su contacto con su idioma original y que lo pudieran entender su cosmología en el idioma que actualmente estaban hablando, que era el egipcio. Lo mismo pasó con este tema. Bien, ¿cómo es el tema de la piedra de Rosetta? Sucede que la escritura jeroglífica se había ido especializando y digamos que hasta antes de la llegada de los griegos, el idioma estaba enriquecido con muchas formas y con muchos vocablos, o sea, era una lengua activa y una lengua que se hablaba en todo este sector. Pero a partir de la llegada de los griegos, especialmente de Ptolomeo IV Filópator, que fue el que, por medio de la invasión que hizo Alejandro Magno, quedó encargado de gobernar Egipto como una satrapía de los egipcios. Estamos hablando del siglo IV. Perdón, ¿qué es satrapía? Satrapía es un término que se tomó inclusive de Babilonia. Satrapía era una especie de gobierno, como decir un gobernador de una zona, eso era un sátrapa. Y la zona que la gobernaba, a eso se le llamaba satrapía. Entonces, Egipto dejó de ser un país para convertirse en una satrapía de los griegos. Entonces, los griegos tomaban, por ejemplo, a toda la región de Israel y toda esta región la llamaban Judea, y eso era una satrapía. ¿Eso tiene relación con lo que uno ve en historia de Cleopatra? Es correcto. Carlomagno. Claro, Cleopatra, inclusive, pues ella es descendiente de Ptolomeo IV Filópator. Por eso es que a esa cultura se le llamaban los ptolemaicos. Y esa fue una región poderosa, pero no fue egipcia. Su origen es griego. Esa es la parte curiosa de esto.
porque Ptolomeo no fue egipcio. Ptolomeo fue un invasor griego que se asentó en Egipto y se volvió poderoso en Egipto y se convirtió en un faraón de Egipto. Estas son las cosas curiosas, pues, y pues gracias al Eterno que nosotros vamos a ir conociendo todas estas cosas. El uso generalizado de los jeroglíficos cesó totalmente después del cierre de todos los templos que no eran cristianos en el año 391 por el emperador romano Teodosio I. Digamos que después de este personaje clave en la historia para el cristianismo, que fue Constantino, los demás emperadores romanos que le sucedieron se dieron a la tarea de obligar a que todo lo que estaba bajo el gobierno de los romanos cayera dentro del pensamiento cristiano. Entonces, todos los templos que habían en Egipto en honor a sus dioses antiguos fueron cerrados y solamente se permitía el culto al Dios cristiano. Obviamente ese Dios cristiano dista mucho de ser el Elohim verdadero de Israel. Bien, continuemos. Vamos a hablar ahora de esa piedra de Rosetta. La piedra de Rosetta aquí ocupa un lugar especial y sin esa piedra no se hubiera podido entender nada acerca del idioma egipcio. Ahí tenemos la piedra de Rosetta. Esta piedra de Rosetta es una pieza fundamental. Si ustedes ven, aquí se puede ver claramente como 3 divisiones. Creo pues que sí se alcanza a ver, ¿de acuerdo? Esta inscripción que está en esta parte de acá arriba está escrita en egipcio antiguo. Esta parte está escrita en una mezcla entre el egipcio antiguo y el idioma de los Hicsos, que fueron los invasores medos y persas. Y esta es la parte que está escrita en griego. O sea, esta piedra tiene el mismo mensaje en egipcio, en Hicso y en griego. Obviamente, después de muchos estudios, la parte griega fue la que, como esa era la que más se conocía, fue la que permitió ir descifrando los otros mensajes. Dice, la piedra de Rosetta es un fragmento de una estela más grande, o sea, quiere decir que la roca original era más grande, pero solamente se encontró ese fragmento, aunque no se han encontrado otras partes en el lugar en que se halló, debido a que le faltan fragmentos. Ninguno de sus textos está completo, y esto es otro de los problemas que hay también con esta interpretación. La piedra de Rosetta es un fragmento de una antigua estela egipcia, cronodiorita, ese es el material, escrita con un decreto publicado en Memphis hacia el año 196 antes de la era común, en nombre del faraón Ptolomeo V Filópator Epífanes, que este fue el sucesor de Ptolomeo IV, que fue el que llegó. A su muerte, su hijo Ptolomeo V Filópator Epífanes fue el que mandó a colocar estas piedras. Se colocaron en todo el territorio egipcio, y la idea era que esto era una autoproclamación que estaban haciendo los egipcios, y en la autoproclamación ellos estaban diciendo que ellos era lo mejor que le había podido suceder a Egipto, que ellos habían traído la paz, que ellos habían traído la prosperidad a Egipto, y que por esa razón ellos le daban honor y gracia a Ptolomeo V. De hecho, aquí él se toma una calificación muy sugestiva. Él se autoproclama Epífanes. Epífanes viene de Epifanía. Epifanía, o sea, este título que se autoproclamó Ptolomeo V, él decía que él era un dios benefactor de Egipto. Entonces, como ya pueden darse cuenta, pues todas estas cosas pues, nos van ayudando a ir enderezando la historia. El decreto aparece en 3 escrituras distintas: el texto superior en jeroglíficos egipcios,
la parte intermedia en escritura demótica y la inferior en griego antiguo. La escritura demótica era de los Ixos. Entonces, esos tres lenguajes aparecen en esta piedra, y la razón por la que aparecen estos tres mensajes, estos tres idiomas en ese mensaje, era porque en Egipto se encontraban muchas culturas, porque Egipto fue considerada la cuna de la civilización antigua, y a Egipto fueron persas, fueron griegos, allá se asentaron africanos, allá se asentaron judíos. De hecho, la población judía que había en Egipto era tan grande que Alejandría se convirtió en un centro de doctrina judía muy fuerte. De allá salió Orígenes de Alejandría. Entonces, estamos viendo la razón por la cual esta piedra tenía esos tres mensajes en esos tres idiomas. Las dimensiones de la piedra: 112.3 centímetros de altura, 75.7 centímetros de ancho y 284 centímetros de espesor, mientras que su peso se estima aproximadamente en 760 kilogramos, como pesadita, ¿no? Se le inscribió un decreto que establecía el culto divino al nuevo gobernante, dictado por un congreso de sacerdotes reunidos en Menfis. Menfis es una de las ciudades principales del imperio egipcio. Bien, entonces decíamos que esta piedra de Rosetta fue un hallazgo que se hizo, y en esta piedra de Rosetta, hacia el año 196 antes de la era común, se encontró un decreto que obligaba a los egipcios a la adoración a Ptolomeo V Filópator. La fecha en que se da el mismo es el 4 Sándicus del calendario macedonio, o el 18 de Meshir del calendario egipcio, y que corresponde con el 27 de marzo del 196 antes de la era común. O sea, esto correspondía al 9º año del reinado de Ptolomeo V. Recordemos entonces también que Ptolomeo V fue el primer hijo y la primera sucesión de Ptolomeo IV, que fue el primero en gobernar esta región, y que era de procedencia griega, que después de la colonización de Alejandro Magno, él quedó a cargo de esta región. Vamos a hablar de cómo se halló esa piedra. Esa piedra, pues en realidad tiene una razón de ser. Como muchas cosas de la vida, por pura casualidad fue que se descubrió esa piedra. Y el personaje clave aquí es este señor, Napoleón Bonaparte. Hay una cosa que me llama a mí la atención, y es que cuando Napoleón Bonaparte se convirtió en líder de todo el imperio francés, y conquistó buena parte del territorio de Europa, y extendió su reino, tenía un carisma especial Napoleón, y Napoleón era una persona con mucha inclinación hacia el tema científico. Para esos tiempos, Napoleón estaba enfrescado con una guerra contra los ingleses por el control de la ruta de la seda. Y en ese orden de ideas, para él era estratégico tener el control de Egipto, porque si él controlaba Egipto, él podía tener un control absoluto sobre la ruta de la seda. Entonces él decidió marchar hacia Egipto, y él se llevó a un equipo de científicos especializados. Entonces dice: durante la campaña en Egipto, Napoleón Bonaparte, en 1798, acompañado del ejército expedicionario, la Comisión de las Ciencias y de las Artes, un cuerpo compuesto por 167 expertos técnicos. Vamos a ver si... solo, ¿no? Sí. Aparte de su ejército, se llevó un equipo de 167 científicos. Lo importante de todas estas cosas es que lo que vamos a ver es que todas estas personas tenían un gran interés científico por encontrarle sentido a estas cosas.
Hasta este tiempo, una de las cosas que acaparaba la atención de todas las civilizaciones y especialmente en este tiempo era entender el tema de la egiptología, porque para ellos Egipto era un gran reto, una gran duda, una gran incógnita, y por esa razón, digamos que muchos trataron de encontrarle la razón a este misterio. Pues ocurre que el 15 de julio de 1799, mientras los soldados franceses, bajo el mando del coronel Hautpoul, trabajaban en el refuerzo de las defensas del fuerte Julien, situado a unos 3 kilómetros al nordeste de la ciudad portuaria de Rashid. Rashid es el nombre latinizado que se le dio a esta población y que por eso a Rashid se le conoce como Rosetta también. Entonces, el teniente Pierre François avisó de un lugar donde los soldados habían excavado que había una placa con inscripciones en una de sus caras. ¿Qué era lo que pasaba? En este enfrentamiento que tenían contra los ingleses estaban tratando de invadir Egipto y Napoleón ordenó a su tropa que ellos fortalecieran o reforzaran los fuertes. En medio de esas situaciones, tratando de conseguir piedras para reforzar el fuerte, uno de los soldados se encontró la piedra, pero este soldado tuvo la precaución de entender que lo que él había descubierto era muy importante porque tenía escrito algo, aunque él no lo entendió, él sí cayó en la cuenta de que era algo muy importante. Se lo hicieron saber a Napoleón y Napoleón, pues obviamente se lo llevó inicialmente a Francia, aunque después terminó en Inglaterra por cosas de la vida. De sistema. El descubrimiento se anunció en septiembre en el Courrier de l'Egypte, el periódico oficial de la expedición francesa, donde un reportero anónimo expresaba la esperanza de que la piedra fuera algún día la clave para descifrar los jeroglíficos egipcios, que efectivamente esta proclamación de este periodista anónimo se convirtió prácticamente en una promesa cumplida. La traducción quedó mucho tiempo, pero finalmente se le atribuyó a este señor que tenemos en pantalla, que es el señor Jacques Champollion, que él elaboró en 1822 la tabla con los caracteres fonéticos, jeroglíficos y sus equivalencias demóticas y griegas. Este señor no fue el primero en traducirla. Sucede que antes de él, en 1814, digamos que esto es algo así como unos 15 o 20 años después de que había sido encontrada la piedra de Rosetta, al señor Thomas Young, que era un británico muy brillante de esos tiempos, al cual se le atribuye inclusive el título de ser el hombre más sabio del mundo. Thomas Young, él se tomó pues el trabajo de recoger todas esas evidencias, hizo una réplica de la piedra, se la llevó para la casa y él comenzó a trabajar en su tiempo libre sobre esta piedra. Y cuando él creyó haber encontrado algunas claves de algunas palabras que él comenzó a entender, en esas claves lo primero que él comenzó a identificar fue los nombres de los faraones. Con esos nombres él se pone en contacto con Champollion y Champollion también le dice que él ha investigado y que él encontró también la clave para descifrar el nombre de Cleopatra. Entonces, digamos que con estos primeros hallazgos comenzaron a visualizarse, entonces partes del mensaje, y de esta forma se comenzó, digamos, a comenzar a interpretarse lo que estaba escrito. Esto se considera pues como una de los primeros acercamientos
al tema de descifrar la parte de los hallazgos. Tras la muerte repentina de Champollion, y esta es una parte que me parece clave aquí también, recuerdan que las tablillas sumerias que se encontraron, este señor Jacques Layard las encontró, pero no se tradujeron hasta que George Smith fue el que las tradujo. Pero curiosamente, él apenas lo tradujo, 3 años después murió. Aquí pasa exactamente lo mismo. Él traduce la piedra de Rosetta, encuentra el alfabeto y sucede que no le duró la vida sino 5 años. Es curioso, puede sonar a conspiranoico o lo que quieran, pero son datos y como dice el dicho, hay que decirlos. Es curioso, pero las personas que dan con este tipo de descubrimientos tienen los días contados. Y eso le pasó a Champollion. Tras la muerte repentina de Champollion, en 1832, no se pudo encontrar su proyecto de análisis y el trabajo de electrón se estancó. A la muerte en 1838 de Francis Salvolini, que fue uno de los discípulos de Champollion, se le adjudicó esos escritos a Salvolini, pero después, cuando se indagó, ocurre que todo lo que Salvolini había publicado en realidad fue estudiado por Champollion. Ahora, ¿qué es lo que está escrito en esos jeroglíficos y o qué fue lo que descubrió Champollion? Entonces, hay 2 versiones que explican el mismo fenómeno, pero desde puntos de vista diferentes. Lo narrado por los egipcios en multitudes de expediciones arqueológicas, la mayoría de esos hallazgos, curiosamente, están en 3 partes del mundo. La mayoría están en Estados Unidos, una parte está en Francia y la otra parte en Inglaterra. Curioso, pero siempre van a parar. Todos los hallazgos importantes van a parar siempre a ese mismo lugar. Curioso. La primera versión de todos estos textos corre a cargo de la ciencia tradicional. Se empeña en mostrar todos los relatos narrados como mitos que son inverosímiles y productos de la gran imaginación del colectivo. Ellos asumen que todos estos mitos simplemente era la interpretación que los egipcios hacían de cosas que les afectaban y las escribieron. La segunda versión es muy contraria a la versión de los científicos tradicionales. La segunda versión es el postulado científico que se ha tomado como contestatario e improbable, y es la versión de los científicos no convencionales, a quienes los científicos clásicos llaman conspiranoicos. Y esa es la forma como se desvirtúa todo lo que está por fuera del sistema. Entonces, hay un pensamiento de ciencia clásica y todo lo que no esté apegado a esos cánones se conoce como pseudociencia o teoría conspiranoica. Curioso, ¿no? Como tenemos un compromiso con la verdad y el objetivo es que ustedes conozcan estos temas desde las 2 orillas, pues vamos a presentarle precisamente esas dos posiciones para que cada uno saque sus propias conclusiones. Bien, empecemos por la ciencia clásica. ¿Qué dice la ciencia clásica acerca de estos temas? Si ustedes ven, por ejemplo, la fuente Wikipedia, dice, durante la época predinástica, los egipcios divinizaron aquellos fenómenos naturales que les desconcertaban o infundían temor. Asociaron estas divinidades con las características de ciertos animales y los representaron con forma humana, aunque conservando rasgos zoomorfos. El halcón en el dios Horus, el elevado, dios del cielo, el perro egipcio o chacal del desierto, el guardián de la necrópolis, se convierte en un dios protector, Anubis o Set, el cocodrilo del Nil, un peligro constante en un dios temido, venerado en la región del Fayum, etc. Además, les atribuyeron conceptos humanos como la relación familiar,
por lo que se formaron triadas compuestas por un dios, su esposa y su hijo. ¿Les suena parecido? Un dios, una esposa y un hijo. Y también pasiones humanas, por lo que se le rendía culto, dando ofrendas en los templos a cambio de favores solicitados o recibidos. De hecho, eso es lo que empezamos a ver en la religión católica después de la empieza de las reformas, ¿no? Que a menos que eso lo vamos a ver mucho después. Pero pues como para hacer un pequeño spoiler, en las reformas de la religión católica, por ejemplo, vemos cosas como de pagar por los muertos. Y eso viene de los egipcios, que ellos pagaban un tributo, Anubis los llevaba para poder pasar al más allá. Si no llevaban el tributo, no podían pasar. Así es. Y eso pues no existe en los hebreos, sino en los egipcios. Cosas como, por ejemplo, el sistema trinitario, que no estamos negando en ningún momento el Padre, que es el Eterno, nuestro Adón, Yeshua, su Hijo, y el Ruach, que es el Espíritu Santo. Pero es el sistema en cómo se representa, ¿no? Es el sistema triangular, que no es el sistema trinitario triangular que no es del Eterno, es un sistema que viene de ellos. Adoptado. Sí, esto se infiltró en la cultura cristiana. Entonces vamos entendiendo que hay muchas cosas que tienen un trasfondo. Como decía Samuel ahora, nosotros no desconocemos la realidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo que nosotros no integramos esas tres figuras como tres dioses o un Dios trino. Eso en realidad no existe y en ninguna parte de la Torá o del Tanakh. Inclusive las mismas enseñanzas que Yeshua hizo, nunca habló de un Dios tripartito o trinitario. Estos son precisamente sincretismos que las religiones han venido haciendo y en efecto en el cristianismo fue tomado de la cultura egipcia. Entonces, esto es lo que dice la ciencia clásica. La ciencia clásica dice que toda la cuestión de los dioses y todas las narraciones que hay míticas no son sino impresiones psicológicas que todas las personas de Egipto de aquellos tiempos tuvieron y que por esa razón ellos la interpretaron de una manera muy curiosa. La verdad, a mí esto me deja con más dudas que certezas, porque ahora vamos a continuar viendo muchas evidencias y vamos a darnos cuenta de que esta posición que tiene la ciencia clásica deja mucho todavía a la imaginación. ¿Qué dice la traducción original? Para poder entender la cosmología egipcia, tenemos que entender qué fue lo que estaba escrito. Nosotros tenemos aquí una imagen y esta imagen resume prácticamente todo lo que tiene que ver con la mitología egipcia. En la mitología egipcia hay muchos dioses, pero cada uno de estos dioses tenían un lugar en el que reinaban y están interpretados aquí. Esta es Nun, que es la diosa del cielo. Este es Get, que es el dios de la tierra. Entonces, habían dioses que estaban en la tierra y habían dioses que estaban en el cielo. Entonces, todo esto es una forma muy, muy condensada de poder explicar todo el tema de la cosmología. Ahora, si ustedes se dan cuenta, la descripción de la diosa del cielo está separada, pero ella cubre a todo lo que está bajo la tierra. Y el dios de la tierra, digamos que estaba en una posición muy lejana de la diosa del cielo. Pero vamos a entender ahora por qué estas interpretaciones. Para poderlas entender hay que clasificar toda esta información en 5 mitos claves que van a ayudar a explicar el tema del pensamiento egipcio. Vamos a iniciar con la primera. Me surge ahí una duda y es la siguiente. Nosotros siempre hemos conocido de que, por ejemplo, las primeras civilizaciones vienen siendo las sumerias, posteriormente la egipcia, pero son casi contemporáneas como primeras civilizaciones. Posteriormente es que empiezan a surgir otras civilizaciones, como
todas al final pues empiezan a tener, digamos, sus mitologías y a dejar reflejos, dejar huellas de lo que ellos vivieron. Sin embargo, vemos también de que muchos se copian de otros. Entre comillas se copian, ¿no? Muy posiblemente era lo que ustedes estaban viviendo y la manera de cómo ellos interpretaban. Pero me gusta saber, o sea, ¿cuál de todas es como la primera mitología que se empieza a presentar? ¿Es esta de la egipcia o casi todas se presentan en un tiempo muy similar? Pues es curioso, es muy buena la pregunta que hace Samuelito, porque es que ahora vamos a darnos cuenta que con las evidencias que muestran científicos que son no convencionales, la verdad es que no queda duda en establecer que la cultura egipcia es mucho más antigua que lo que dice la ciencia clásica. La ciencia clásica la ubica alrededor del 5000 al 3500 antes de la era común. Pero ocurre que haciendo dataciones de carbono y aplicando otras ciencias, se ha logrado establecer que al menos la construcción de las pirámides y de la esfinge no se inició sino a mediados del 13.000 antes de Cristo. Ahora, esto es curioso porque precisamente ahí es donde hay una disparidad enorme entre lo que dicen los científicos clásicos y lo que dicen los científicos no convencionales. Entonces, regularmente nosotros hemos aceptado que el periodo de las pirámides es alrededor del 3500 antes de la era común, pero ocurre que con lo que nosotros vamos a ver ahora, para mí especialmente no cabe duda de que esta cultura tenía al menos 10.000 o 13.000 años antes de la era común, y eso lo ubica en un tiempo en el que prácticamente fue el mismo periodo donde los sumerios se asentaron, y prácticamente es el mismo periodo donde se establecieron el resto de culturas. Por ejemplo, la cultura mesoamericana de los mayas o en Sudamérica de los incas, sucede que se ha hecho exactamente el mismo trabajo, y esas construcciones con dataciones al carbón las ubican alrededor del 10.000 antes de. Pero la ciencia clásica, por ejemplo, en el tema de los incas, dicen que fue hacia el año 450 de la era actual. Y en realidad eso no tiene ningún asidero, porque pues las construcciones que hay demuestran lo contrario. O sea que para responder la pregunta de Samuel, en realidad los hallazgos permiten situar a esta cultura, la egipcia, alrededor de entre el 13.000 y el 10.000 antes de la era común. Vamos a iniciar entonces con el mito de la creación de Heliópolis. Heliópolis, el nombre Heliópolis obviamente es un término griego, es un helenismo, pero Heliópolis significa la ciudad del sol. Y este fue el lugar, digamos, más importante desde donde se originó todo lo que es el culto al dios solar. En el principio solo existía caos en las aguas, y a ese caos se le llamaba Nun, que es la diosa que nosotros vemos allí. Todo existía potencialmente, o sea, todas las cosas que surgieron después existieron primero en ese caos acuático que se llamaba Nun. Surge de medio de esas aguas un montículo de tierra en el que Venu, que es un ave, pone un huevo. De este huevo nace Atom, o Ra, que se conoce también en otras partes de Egipto. Y luego toma el nombre de Atom Ra, el dios del sol y la sabiduría. Este dios procrea de sí mismo dos dioses más. La diosa Tefnut, que es la diosa de la lluvia, que también es interpretada con una imagen de una mujer con cabeza de tigre, y el dios Shu, que es dios del viento. Entonces, hasta el momento, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo?
algo muy parecido a lo que se narra en el Génesis. En el Génesis, la vida surge en el agua y a partir del agua se separa el agua de la tierra y se forma la vida en la tierra. De hecho, por ejemplo, en la India, los hindúes tienen una versión muy similar también de las vidas del agua. En el budismo también existen los sumerios. Y en todas las religiones, culturas, dado su propia interpretación o su manera propia de expresarlo, pero tienen muchas similitudes. Sí, correcto. Entonces, estas cosas son importantes que las vayamos entendiendo porque vamos a saber que todas estas cosas están interconectadas. No son cosas que se dieron, digamos, por el azar. Entonces, lo curioso aquí es que de las aguas surge un montículo de tierra muy convenientemente y sobre ese montículo de tierra un ave aparece y pone un huevo. Y de ese huevo nace Atón, o Atum, o Ra, o Atom Ra. Y este es el primer dios y es el dios más importante de todos los egipcios. Este dios Atom Ra procrea de él mismo. Ahora, la narración de cómo a partir de él mismo se producen vida de otros dos que son hijos de él, es curiosa, ¿no? Pero ¿de qué otra forma puede darse? Pues simplemente la narración mitológica dice que del semen de Atón, Ra, de él nacieron estos dos hijos. No da muchas más explicaciones y la verdad pues es muy difícil entender esa parte, pero la mitología egipcia tiene ese sello. Así es como ellos lo explican. De estos dos dioses, Tebnu y Shu, estos dos dioses llegan a tener relaciones sexuales entre ellos siendo hermanos y procrean otros dos dioses. Nut, que es la diosa del cielo, y Get, que es el dios de la tierra. Hasta este punto, Atom se da cuenta de que sus hijos estaban tomando por un rumbo que no le convenía a él. Y él tiene la sospecha de que de la misma forma como Tefnut y Shu tuvieron relaciones y procrearon, de la misma forma Nut y Get van a hacer lo mismo. Y él trata de impedirlos. Por eso a una la pone en el cielo y a otro lo pone en la tierra, para evitar de que tuvieran procreación. Pero ocurre que una cosa es la que pensaba Ra y otra cosa es lo que pasó efectivamente. Si estos dioses se unían, digamos, sexualmente, pues Nut y Get hicieron exactamente lo mismo. Aunque les costó mucho trabajo, pero ellos tuvieron relaciones sexuales, pero en esta ocasión, de Nut y de Get, nacen 4 dioses que son los que le dan el rumbo a todo Egipto, que son las diosas Isis y Neftis y los dioses Set y Osiris. Ahora, llevando exactamente la misma línea que hasta ahora hemos visto, pues estos 4 dioses que eran hermanos, entonces 2 hermanos, 2 hermanas, cada uno cogió a su pareja y también tuvieron relaciones. Osiris e Isis se unen como pareja y procrean a Horus, que se convierte en el primer faraón de la mitología egipcia. Set y Neftis también se unen como pareja, pero ocurre que Set es estéril y él no tiene descendencia. Por esta razón, cuando los dioses deciden entregarle el gobierno a Set y a Osiris se le da la parte de la tierra negra de Egipto, o sea, la tierra cultivable, la tierra fértil. Y a Set se le entrega el desierto. Obviamente, eso no le cayó en gracia a Set. Y Set comienza a arguir un plan para quitarle el reinado a Osiris. Entonces,
A Osiris se le encarga el gobierno del Kent, que es el Egipto fértil, y a Set, por su esterilidad, el Desheret, que es el desierto. Movido por la envidia, Set organiza una fiesta con todos los dioses en la que propone un reto, muy inteligentemente él, en el que consistía en que él había diseñado un lujoso sarcófago que él lo mandó especialmente a que sus súbditos le tomaran muy discretamente las medidas a Osiris para que el sarcófago solamente le calzara a Osiris. Y en medio de esta fiesta, él propone un reto. Y él dice que el que pueda entrar al sarcófago y quede justo en el sarcófago, se queda con ese sarcófago. Para nosotros, bajo nuestro punto de vista occidental, nosotros podríamos decir, pero pues, más bobo el que se mete en el sarcófago, o yo por lo menos le pregunto, pues, ¿ya mi qué? Pero ocurre que precisamente por eso, esta es la importancia de poder entender las culturas y cómo piensan. Para los egipcios, el mayor honor que ellos tenían era pasar al otro mundo en uno de los mejores sarcófagos. Por eso a los faraones siempre los enterraban en sarcófagos muy especiales. Entonces digamos que para Osiris eso era un gran regalo, pero él no sabía lo que le esperaba. Osiris entra en el sarcófago y Set con sus ayudantes sellan el sarcófago. Huye Set con él, luego mutila el cuerpo en 14 partes y lo bota, se lo entrega al Nilo, al río Nilo. 14 partes. O sea, de todas las culturas que nosotros hemos visto, yo creo que quizá esta es la más violenta. Es lo que nosotros estamos viendo, cercenar un cuerpo en 14 partes. En la mitología griega, pues Zeus decapita a su padre, ¿no? Bueno, lo también. fraccionan, ¿no? Sí, también. Eso también es cierto. Cronos lo decapita y lo reparte. Sí, y se vuelve a repetir como la misma historia, ¿no? Sí, o sea, de hecho tienen mucha similitud entre todas las historias. Así es. Entonces, su esposa, Isis, que era una maga, y el término mago se los dejo a libre interpretación de ustedes. Isis busca desesperadamente las partes de Osiris y logra reunir todas las partes a excepción de una, el miembro viril. Y había una razón por la que el miembro viril de Osiris no fue encontrado, porque para ellos, como ellos eran dioses y tenían dominio sobre estas cosas, Set tal vez pensó que podía pasar esto, que Isis lo reviviera, pero si no tenía un pene, entonces no iba a tener la capacidad de procrearse, que al fin y al cabo eso era lo que le molestaba a Set, porque sabía que si ellos dos tenían un hijo, que al final fue Horus, entonces ese Horus iba a convertirse en el faraón de Egipto. Pero ocurre que Isis encuentra todo el cuerpo de Osiris en Biblos. Ojo con esa palabra, Biblos, que de allí es donde vienen las Biblias. Entonces, ya vamos entendiendo muchas cosas que nos van conectando. Y mire, con un acto de magia lo trae de nuevo a la vida. Obviamente, ella hace un miembro de cera, se lo pega y con magia logra revivir a Osiris. Osiris resucita por poco tiempo, el suficiente para tener relaciones sexuales con Isis y procrear a Horus. Luego, Osiris muere y se convierte de esta manera en el nuevo dios del inframundo. Set es avisado del embarazo de Isis y la persigue para matarla, a ella y a su hijo. Y ella lo salva misteriosamente en el Nilo. ¿Recuerdan que hay un patriarca de la doctrina hebrea que también fue salvado en el Nilo? Sí. Moshe. Miren cómo van coincidiendo todas estas cosas. Horus nace y se propone vengar la muerte de su padre. Y esto nos da paso al tercer mito, que son las interminables batallas de Horus y Set.
Entonces, siempre vamos a ver a Horus con el sol sobre su cabeza y con la figura de halcón, y a Set con la cara de perro. Ahora, lo curioso es que vuelve a presentarse exactamente esta misma simbología que estamos viendo acá, las cruces. Las cruces eran una señal de poder para estos personajes. O sea, todo lo que son deidades egipcias vienen siempre en la mano con esta cruz. Y tenemos también acá el ojo del que todo lo ve, que esto nos acompaña hasta nuestros días. ¿Ves? Esto en realidad, el pensamiento egipcio no ha muerto y se sostiene hasta nuestros días, y lo vamos a ver más adelante. Se inician una serie numerosa de batallas entre estas entidades, y en una de estas batallas, Set le amputa el ojo derecho a Horus. Horus acude al dios de la sabiduría, Tot, y este le concede el ojo de la sabiduría, que se llama el Udiat, o el ojo que todo lo ve. Lo vemos también en los billetes de dólar y en muchos otros billetes de otras culturas. De hecho, creo que todo lo ve también no está relacionado con la mitología nórdica. Sí, claro. Con Odín. Exactamente, es exactamente la misma situación. Horus y Set, en medio del frenesí de una batalla interminable, esto es, o sea, la verdad, esto a veces termina siendo un poco gracioso, difícil de entender, pero vuelvo y les digo, hay que entender el pensamiento egipcio. Horus y Set, en medio de un frenesí de una batalla interminable y por el constante contacto físico de sus cuerpos, entran como en un frenesí homosexual, y Horus asume el papel del lado sumiso. ¿Eso qué quiere decir? Pues que Set violó a Horus. Ahora, para nosotros esto la verdad es repugnante, pero en la cultura egipcia esto era lo más normal, así como hoy es normal la homosexualidad en todo el mundo. ¿Esto de dónde viene? Esto es un degeneramiento de la condición moral y ética del ser humano, y esto es tan antiguo como la misma humanidad. Yo quiero hacer un aporte, y es, o sea, todo esto que estamos viendo, uno de alguna manera pensará, bueno, pero nos estamos desviando, ¿no? Estamos hablando de Génesis, por lo que es la Biblia, y ahora ya estamos hablando de la mitología egipcia, estamos hablando de mitologías, ¿no? ¿Para dónde vamos a llegar? Pero entonces creo que es bueno hacer el paréntesis y conectar a las personas, hacerles entender que es que todo eso está relacionado, porque es que todo esto nos está contando acerca de lo que aconteció desde su punto de vista en lo que narra el Génesis 6, acerca de los gigantes de Filins y acerca de estos supuestos vigilantes o ángeles cuidadores que bajan, descienden a la tierra y tienen contacto y relación con los humanos, ajá, que precisamente tienen relación con los de Caín. O sea, lo que estamos viendo es una comparativa entre las diferentes culturas, cómo nos están contando en cierta manera la misma historia, claro que cada una con sus propios detalles, con sus propias situaciones relevantes, porque también de hecho eso nos ayuda a ver que inclusive no fueron un par de vigilantes que bajaron, había muchos. Muchísimos. Y entre todo esto se presentaron una gran cantidad de aberraciones, de situaciones de guerras que de alguna manera influenciaron muchísimo en la historia de la humanidad, haciendo que los humanos quedaran o en medio de un fuego cruzado o siendo partícipes de un bando o del otro bando. Así es. Y todas estas situaciones que, aunque pareciera que estamos hablando de fábulas, realmente nos están afectando en el día de hoy, porque son todas estas cosas las que hasta el día de hoy se siguen viendo, se siguen participando, a través de que muchos de nuestros líderes aún son seguidores de esto. Claro. Y por ejemplo, lo vemos hoy en las religiones, nuestra religión oficial, que es el cristianismo, que digamos que es la que nos acobija en cierta manera,
ha sido influenciada por estas cosas. Por ejemplo, religiones, digamos, como el árabe, como el musulmán, es que es el Islam, ellos han sido influenciados, ellos ya no tienen una religión pura, ellos también fueron influenciados por estas cosas, porque precisamente con la llegada de el profeta de ellos, Mahoma, y todo su crecimiento del Islam y su imposición del Islam, porque el Islam no fue una doctrina tanto como de yo quiero, sino que fue impuesta. Así es. Vino o tiene una derivación de estas mismas culturas. Y recordemos de que, por ejemplo, las culturas como las de budistas, el hinduismo, las chamanes que están en África, todas esas también están relacionadas con con estas culturas griegas, egipcias, y todas como que copian. Entonces la idea es que cuando nosotros empezamos a ver esto, estamos empezando a ver las raíces y los orígenes de todas estas cosas para poder entender el mundo en el que vivimos hoy en día y cómo ese mundo está operando y se está arrastrando a las personas de una manera tan inteligente que pareciera que no lo vemos, pareciera que no lo notamos. Y es como si a toda la humanidad, a todas las personas nos hubieran puesto unas vendas en los ojos o como a los caballos, unas cosas a los lados para que no veamos más, sino aparte de nuestro pequeño entorno que es cuando eres joven estudias y cuando eres viejo pues trabajas y llegas a tu casa y a mirar para dónde pegas el fin de semana. Pero no nos damos cuenta de todo lo que está operando a nivel mucho más elevado. Claro, y es que esto, por ejemplo, yo pienso que una vez uno conozca estas cosas, uno puede llegar a entender una parte fundamental de lo que los cristianos llaman el Antiguo Testamento, porque de hecho la mala interpretación ha dado origen a que se crea que existen dos dioses en la Biblia, uno que era el Dios perverso, el Dios malo del Antiguo Testamento, y el otro que era el viejito hippie que todo lo perdona, que todo lo consiente. Eso en realidad no existe, no es real. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Hay una razón fundamental por la que cuando el Elohim de Israel les dice a ellos que no tengan relaciones, que no se contaminen con los pueblos extraños y que no hagan las cosas que ellos hacen, es porque ellos practicaban todo este tipo de cosas. Cuando Él les dice, yo les doy esta tierra, la tierra que fluye leche y miel, y Él les da una orden, que tenían que entrar en guerra, tenían que entrar con violencia, tenían que arrebatar con mano fuerte toda esa tierra, pero la clave, y Él les dice expresamente, es que ellos no le pueden perdonar la vida a nadie, ni a niños, ni a niñas, ni a mujeres, ni a hombres, ni a ancianos, ni a animales. Todo tenía que ser destruido. Ahora, si nosotros entendemos que estas culturas hibridaron, o sea, tuvieron relaciones sexuales con estas entidades que fueron entidades caídas, entonces nosotros vamos a entender que había una perversión. La perversión que había sobre la humanidad era grande. Es precisamente porque todas estas entidades habían contaminado el derecho de lo que había enseñado el Elohim de Israel. Continuando con esto. Cuando decimos el Elohim de Israel, no quiere decir que solamente estamos hablando de ellos, simplemente, ¿no? Cuando hablamos del Elohim de Israel, nos estamos refiriendo desde que el Elohim crea un pueblo al cual llama Israel, pero el Elohim, nuestro Dios, es de toda la creación, ¿ya? Y Él estableció unas leyes, Él estableció unos principios, estableció una naturaleza, la cual fue corrompida por estos seres. Así es correcto. Y hay que hacer la aclaración. Toda la humanidad fue creada por el Elohim de Israel, toda. Pero una parte de esa creación fue contaminada con estos seres caídos, con estos ángeles de luz, con estos vigilantes, con estos dioses, como los quieran llamar. Esos seres humanos que fueron contaminados con estas culturas, con estos dioses, esas culturas fueron las que no estaban dentro del plan del Elohim de Israel. Pero la instrucción, las leyes,
y el conocimiento solamente fue dado al pueblo de Israel, porque en el plan original del Eterno, la instrucción debía venir desde Israel para toda la humanidad. Pero ocurre que Israel también se contaminó y por eso hoy tenemos que lidiar con un juicio en el que el juicio es para toda la tierra. Bien, continuando con esta narración, sucede que después de este contacto homosexual entre Set y Horus, Horus termina mancillado, o sea, Horus termina humillado. Como Horus, como buen hijo, le cuenta a su madre, a Isis, lo que había pasado. Isis entiende que esto era lo peor que había pasado. ¿Por qué? Porque es que como estaba en juego el reinado de Egipto, ella dice que los dioses van a ver que Horus, al ser humillado por Set, iba a perder el reino sobre Egipto. Y entonces Isis crea una estrategia para vengarse de Set y para hacerle perder a Set su reino. Sucede que Set tenía un huerto y él era amante de comer lechugas. Isis le propone a su hijo Horus que vaya hasta ese huerto y que él derrame su semen sobre las lechugas para que cuando Set coma de esas lechugas, obviamente el semen de él va a quedar en el estómago. Esto la verdad es risible, pero bueno. Ahora, se celebra ese juicio y en ese juicio Set estaba convencido de que él iba a quedar con el reinado de Egipto. Pero ocurre que Isis dice que en realidad lo que ocurrió fue el contrario y que el que asumió la posición pasiva fue Set y que para demostrarlo le pide a los jueces que examinen el estómago de Set. Efectivamente, hacen el estudio y encuentran que el semen de Horus estaba en el estómago de Set y por esta razón Set pierde definitivamente ya el reino sobre Egipto y es enviado al inframundo. O sea, estas cosas difíciles de digerir, pero ahora esto es lo que de esta forma actuaba el pueblo egipcio. El juicio es celebrado en la presencia de la Eneada. Y aquí es importante que acordemos de este término, Eneada. Por Eneada vamos a entender que es un juicio de 9 dioses, los dioses más importantes de Egipto, y esa Eneada inclusive, vamos a ver más adelante que no es un mito, y se los voy a demostrar, y tengo unas pruebas para podérselos, o sea, que las quiero compartir. Set es enviado al inframundo y de esta manera Horus gobierna sobre Egipto y Horus alcanza, digamos, bajo el gobierno de Horus, Egipto alcanza su cenit. Por último, el mito de la vaca celeste. Y esta parte es la parte final de todos los mitos que ayudan a entender la cosmología egipcia. Hasta este tiempo, ya la humanidad se había extendido y Atum-Ra está molesto y cansado con los hombres porque son seres muy bulliciosos e inclinados al mal. ¿Recuerdan que esta es una historia también parecida con los sumerios? Cuando Anu, el dios principal de los Anunnakis, decide exterminar a la población. Aquí está pasando exactamente lo mismo. Atum-Ra está cansado con la humanidad y decide exterminarla. Convoca a todos los dioses, nuevamente a la Eneada, y hace un juicio contra Egipto porque él sabe que están conspirando en su contra. Y sucede que en ese juicio deciden encomendarle a la diosa Hathor-Sekhmet, que también es conocida como Tefnut, emprender la aniquilación de toda la humanidad. Recuerden que Tefnut tenía también
dentro de sus características el tener la cara de tigre, o sea, una tigresa. Hathor comienza con una violencia felina, inicia su labor y muy pronto la humanidad estaba tan diezmada que inclusive los dioses que orquestaron esta matanza estaban preocupados porque de seguir así, toda la humanidad iba a desaparecer. O sea, esta diosa se encarnizó haciéndose su trabajo y prácticamente estaba por acabar a la humanidad. Entonces deciden buscar una manera de frenar a la diosa Hathor, Sekhmet o Ternut. Y la estrategia que ellos plantean es que como Hathor estaba sedienta de sangre, deciden convertir las aguas del Nilo en cerveza tenida de rojo para hacer la semejanza de sangre y que de esta manera Ternut se saciara de sangre. Efectivamente pasó así, a ella le hicieron beber de esa cerveza con tinta roja. Después de tanto beber y ya en un estado ya de alicoramiento, apacigua su sed de violencia y deja de matar a la humanidad. Hathor bebe del Nilo y bebe por efecto de la cerveza, se calma y deja de exterminar la humanidad. Y hasta este punto, pues ya Atum-Ra está satisfecho y decide marcharse definitivamente al cielo en la vaca sagrada y desde entonces vive en el sol y por eso gobierna desde el día. Esta es la narración de toda la cosmología egipcia. Ahora, si nosotros no tenemos, digamos, toda la información suficiente, vamos a entender que estos son relatos míticos y que no pasan de ser cosas inverosímiles. ¿No? Sí, un cuento de niños. Pero ocurre que esto no necesariamente es tan mítico como parece. De pronto es mítico en el sentido de cómo a veces representan las cosas, ¿no? Porque recordemos también de que en la literatura antigua, pues habían situaciones que se presentaban y ellos, al no saber cómo describirlas, a veces las describían de una manera un poco literaria, un poco sí, claro, exagerada, pero esas cosas tienen mucha relación con lo que realmente pasó. O sea, voy a poner un ejemplo, decir, por ejemplo, y una serpiente partió el cielo en dos. No existe una serpiente que partió el cielo en dos, probablemente lo que estaba viendo era un meteorito, ¿no? Sí, claro, claro. O por ejemplo, si nosotros vamos al relato de Ezequiel, los 3 primeros capítulos, lo que él está narrando es exactamente una nave extraterrestre. Pero pues es que Ezequiel, estamos hablando de un personaje que vivió, digamos, hacia el 730 antes de Cristo, y entonces es un personaje que él no conocía, que él no entendía de las cosas que hoy nosotros sí entendemos, y él la narró con las palabras y con el entendimiento que él tenía a su alcance, y eso fue lo que él lo interpretó. Ahora, hemos visto hasta ahora lo que los científicos clásicos han mostrado. Démosle la oportunidad a los científicos no convencionales, y esta es la parte más importante. Empecemos desde la antigüedad. Heródoto, desde el siglo IV antes de la era común. Este tema lo apasionó tanto que de todos los volúmenes de libros que él escribió, casi todo el segundo volumen de libros se lo dedica a la cosmología egipcia. Y gracias a este relato, recuerden que Heródoto vivió hacia el año 300 antes de la era común, y pues él tuvo acceso, digamos, a información más antigua y por eso, digamos, que se lo considera como una de las fuentes más importantes para entender estos temas. Él escribió que en sus estudios él había encontrado que un personaje llamado Manetón, que era un escriba, compiló la historia de Egipto, y él afirma que Manetón escribía que antes de existir las dinastías egipcias humanas, Egipto fue gobernado por dioses y semidioses que venían del cielo. Manetón, con los vestigios de la sala de los antepasados que el faraón Setos I construyó para Osiris, en ese templo, que es el templo de los antepasados, estaban inscritas los jeroglíficos donde se narraban a 76 faraones. De esos 76 faraones,
él los clasifica y los reúne en 30 dinastías, empezando con Memes. Memes era el nombre del faraón, ¿no? Para no confundir que de Memes en la primera dinastía, pero estamos hablando ya de dinastías humanas. Hay otro personaje que es el que a continuación les voy a presentar. Él se llama Fred Wendorf. Fred Wendorf él fue un profesor universitario de la Universidad Metodista del sur de Dallas, en Texas. En 1974 organizó una expedición con un equipo de científicos y arqueólogos y paleontólogos con el fin de encontrar el origen de la humanidad. Ubican en los alrededores de Egipto una población llamada Napta, en la que descubren una réplica exacta del Stonehenge a una escala menor, pero 3.000 años más antigua que las piedras de Stonehenge en Inglaterra. Pero era una división a escala, o sea, un Stonehenge pequeñito. Le llamó muchísimo la atención de estas construcciones y él comenzó a intrigarse y dedicó pues gran parte de su vida a este tema. En unos estudios de datación al carbono descubre que Napta fue en la antigüedad un lago que desapareció. Hoy Napta es desierto, pero con esos descubrimientos que él hizo y en esas dataciones al carbono, él descubrió que eso fue un lago. Sus estudios permitieron establecer que esta zona fue hacia el Pleistoceno, una enorme zona boscosa creada por la acción de los vientos monzones. O sea, lo que nosotros hoy conocemos como el desierto del Sahara, en el Pleistoceno fue un lago y fue un bosque. La forma en la que él describe todas estas cosas dice que este tipo de descubrimientos permitieron explicar la causa de la erosión de la esfinge, ya que hasta ese entonces todas las teorías que trataban de explicarlo eran incongruentes. Ha existido siempre un mito acerca de la forma como se está erosionando la esfinge de Giza. Sucede que en esta parte que les estoy señalando, hay vestigios de que esta piedra caliza se está deteriorando, se está erosionando, pero esa erosión lleva miles de años sucediendo. Ahora, lo curioso es que hasta ese entonces se pensaba que efectivamente existía el lago y era el lago el que había erosionado esta esfinge, pero ocurre que eso no fue del todo cierto, porque la erosión se presenta es en la superficie, en la parte superior de la esfinge. Si hubiera sido el lago hubiera erosionado la parte de la base. Entonces, esto lo explica de la siguiente forma. Dice, como efecto residual, esto permitió establecer la edad de la esfinge alrededor de los 13.000 años antes de la era común. ¿Por qué? Porque él dice que los vientos monzones, que son los que afectan esta región, cambiaron de dirección y efectivamente con esos cambios vinieron las lluvias. Las lluvias fueron las que originaron esta erosión y esto ocurrió por alrededor de unos 4.000 años, entre el 13.000 y el 9.000 antes de la era común. Ahora, si estas cosas ocurrieron y estas cosas se pueden demostrar, entonces no es cierto lo que la ciencia clásica dice, que estas pirámides fueron construidas en el 3.500 antes de Cristo. La realidad muestra de que estas construcciones en realidad tenían entre 13.000 y 10.000 años antes de la era común. También hay que entender que muy probablemente que ellos supuestamente estudian es como la parte externa, ¿no? Y la parte externa generalmente era refaccionada por los faraones que iban sucediendo. Entonces, muchas veces la construcción ya estaba y lo que hacían es que encima de ella hacían alguna actualización. Entonces, es como por ejemplo una casa. Si usted va a ir a ver la edad de la casa, usted no puede pretender ver la edad de la casa con el repello. Porque el repello la gente, perdón, el estuco lo quitan o lo ponen, claro, y eso pues lo reemplazan, ¿verdad? Tienes que ver es el ladrillo, la varilla, el interior de esa construcción, ¿no? Claro, y es que precisamente por eso fue que, o sea,
cuando la ciencia clásica da explicaciones de estos fenómenos, la verdad es que muchos científicos, como este señor Fred Wendorf, dicen, no, la verdad, yo no quedo satisfecho con esas explicaciones. Y se ponen a averiguar y que sucede que él investigando las causas de la erosión de la esfinge se da cuenta de que todos esos fenómenos sucedieron, pero no fueron de la forma como nos presentaron. Y que eso no fue en el tiempo tampoco que nos dijeron, sino que eso fue mucho más antes, en el año 13.000 antes de la era común. Obviamente, este tipo de afirmaciones no iban a caer sino exactamente en el mismo lugar donde están ahora, como fueron etiquetadas como ideas conspiranoicas. Y así es como hoy en día simplemente se desvirtúan este tipo de situaciones. Ahora, junto con esto hay una teoría interesante que se llama la teoría de la correlación de Orión. En esa teoría de la correlación de Orión se logró establecer que esto que estamos viendo aquí, esta es la constelación de Orión. Esta es la constelación de Orión. Y esto que vemos aquí es el cinturón de Orión. Y este cinturón de Orión ocurre que coincide exactamente con la posición de las 3 pirámides. Ahora, sucede que esto es difícil explicar si nosotros tratamos de decir que fueron egipcios del 4000 o del 3500 años de Cristo. Uno dice, pero venga, ¿cómo estas personas lograron tener acceso a la información de la constelación de Orión si estas cosas definitivamente tienen que verse con aparatos especiales y tienen que tener un conocimiento especial del movimiento de las estrellas? O sea, en otras cosas, tienen que ser astrónomos para poder entender este asunto. Pero un egipcio del común y corriente del 3500 antes de Cristo no tenía este conocimiento, ni tampoco las herramientas para poderlas entender. La pregunta es, ¿cómo se supo estas cosas? La explicación ahí que suelen dar es de que el cielo era muy despejado y que era fácil ver las estrellas, ¿no? Sin embargo, pues también es un poco difícil entender cómo es que realmente tener esos conocimientos tan avanzados de astronomía, conocimientos que hoy en día ni siquiera para nuestros días son misterios, ¿no? Claro. Y aún con nuestros satélites y todas las soluciones que teníamos. Pues de hecho, si esa teoría fuera cierta, una de las cosas que hubieran tenido que obligatoriamente tener estas personas de aquel tiempo era acceso a una visión periférica desde el cielo, porque de lo contrario es imposible poder trazar esas rutas desde la Tierra. Es imposible. Bueno, esta es una hipótesis de la egiptología, miren cómo la clasifican, pseudocientífica. Esa es la forma como la desvirtúan, que postula la existencia de una correlación entre la ubicación de las 3 pirámides más grandes del complejo de pirámides de Giza y el cinturón de Orión, de la constelación de Orión, y que esta correlación fue pensada como tal por los constructores originales del complejo de las pirámides de Giza. Esa es la forma como yo la presento. Pero ocurre que las estrellas de Orión supuestamente estaban asociadas con Osiris, el dios del renacimiento y la otra vida de los antiguos egipcios. Dependiendo de la versión de la teoría, se pueden incluir pirámides adicionales para completar la imagen de la constelación de Orión, y se puede incluir el río Nilo para que coincida con la galaxia de la Vía Láctea. O sea, muchos científicos están afirmando que en realidad la construcción de las pirámides de Giza, o sea, Keops, Kefren y Miserino, y las otras pirámides, e incluyendo el río Nilo, en realidad todas están mostrando la forma como está construida la Vía Láctea. Difícil. Vuelvo y digo que personajes de la prehistoria pudieran entender todos estos misterios. Aquí es donde entra en juego este señor, Graham Hancock. Su pensamiento, "You have not been told the truth". No nos han dicho toda la verdad. Él nació en Edimburgo el 2 de agosto de 1950, aún vive, es un escritor británico que promueve teorías pseudocientíficas que involucran muchas civilizaciones antiguas y tierras perdidas. Hancock especula, según los clásicos,
que una civilización avanzada de la edad de hielo, o sea, hacia el 13.000, fue destruida, en un cataclismo, pero que sus sobrevivientes transmitieron sus conocimientos a los cazadores y recolectores primitivos, dando lugar a las primeras civilizaciones conocidas del antiguo Egipto, de Mesopotamia y en Mesoamérica. Esta teoría se publicó en 1989, se llamaba Discussion in Egyptology, discusiones acerca de la egiptología, volumen 13, y fue un bestseller. Se escribió un libro que se llamaba The Orion Mystery en el 94, así como un documental de la BBC. Graham Hancock entró pues en una serie de conspiraciones para hacerlo parecer que era una persona que alucinaba, que era una persona que usaba estupefacientes y que en medio de esos trances decía todas estas cosas. Obviamente todo esto para desvirtuar las cosas que él encontró. Dicen que las 3 pirámides de Giza están alineadas con gran exactitud pese a su monumentalidad con el cinturón de Orión, es decir, forman una imagen de las estrellas en la Tierra, como lo veníamos hablando. Ahora lo curioso, ¿recuerdan que en Sumeria los dioses Anunnakis llegaron de Orión? Estos señores también llegan de Orión. O sea que Orión se convierte en una de las constelaciones desde donde todos estos viajantes venían a la Tierra. Una de las formas con la que trataron de desvirtuar esta teoría es que muchos científicos le dijeron, en la actualidad esto es difícil de comprobar porque no es exacto. Las 3 estrellas de Orión forman un ángulo que difiere por unos pocos grados con el que forman las pirámides actualmente. Pero si se calculan los cambios procesionales del cinturón de Orión a lo largo de los siglos, se comprueba que hubo un momento en que estas 3 estrellas estuvieron alineadas exactamente igual con relación a la Vía Láctea. Y esto fue alrededor del 10.500. Sucede que hoy sí hay las herramientas para hacer esto. Y sucede que utilizaron un recurso que nosotros también hemos utilizado, que es el Stellarium. Y a través de la aplicación de Stellarium, ellos corrieron hacia el 10.500 antes de Cristo, y sucede que en el 10.500, entre el 10.500 y el 13.000, la posición de las estrellas del cinturón de Orión coincide exactamente, milimétricamente, con la posición de las pirámides. Conclusión, o sea, tanto lo que estaba escrito en la anterior teoría que vimos como la de Graham Hancock, se logra establecer que la edad real con la que fueron estas pirámides creadas fue alrededor del 10.500 antes de la era común. Aquí en un gráfico, entonces, nosotros estamos viendo la pirámide, la forma como están diseñadas las pirámides, y se encuentra muchas cosas interesantes. Por ejemplo, de hecho, uno puede pensar, no, eso es un disparate. Pero si la persona analiza la historia, la arqueología y los hallazgos, sabrá que en la era de hielo, hace 12.000 años, ya existía la humanidad y la humanidad estaba como tribus. Así es. Y sí, eran tribus pequeñas en condiciones un poco salvajes y primitivas, pero se han encontrado hallazgos de que en medio de todo eso habían civilizaciones que estaban muy superiores y habían conocimientos que estaban totalmente fuera o salidos de su época. Conocimientos, por ejemplo, de saber algoritmos cuando tú no sabías ni sumar, o no sabías manejar la Tierra. Conocimientos de astronomía, cuando en ese de astronomía cuando no sabes aún todavía ni dónde estás parado. Estas cosas en realidad solamente se pueden entender cuando uno las ve desde el punto de vista científico, pero no desde la ciencia clásica, sino atreviéndose a pensar, a ir un poquito más allá. Dice, se encontró que esos canales de ventilación de la Gran Pirámide de Giza
descubiertos por Howard Wise y W. Dixon, apuntan directamente a las estrellas. Las del lado sur apuntan a la constelación de Orión desde la Cámara del Rey, que es lo que estamos viendo aquí, de la Cámara del Rey. Este ducto, esta cámara, apunta exactamente a la constelación de Orión. Las cámaras del lado norte apuntan a la Osa Menor desde la Cámara de la Reina y Alpha Draconis o Tuban desde la Cámara del Rey, las estrellas que hace unos 4.800 años marcaban el norte. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es que estas alineaciones no son caprichosas, tienen una razón fundamental de ser, no fueron hechas al azar, tienen una razón que hoy a la ciencia clásica le es difícil poderla explicar, pero resulta difícil poder asimilar algo que uno sabe que no es cierto. En el libro El misterio de Orión se especula, le digo, esta es la forma como lo presentan los clásicos, la posibilidad de que en esta época en la que se concibió el proyecto maestro de las pirámides de Giza, estas fueron construidas posteriormente en la época histórica. O sea, lo que ellos dicen es que se tomó una fotografía de la que estaban, como estaban ordenadas las estrellas del cinturón de Orión y 4.000 años después las construyen. La verdad, eso no tiene lógica. O sea, ni siquiera la para fotografía. O sea, eso no tiene ninguna explicación científica real. Otra teoría es la teoría de Seth-Tepi. Y en este cuadro nosotros estamos viendo la correlación que hay entre las pirámides y el cinturón de Orión. Originalmente llamado Seth-Tepi, significa el primer tiempo, o la primera era, es la misma era de los dioses, cuando el mundo surgió de las aguas del infinito y cuando el ser humano fue creado por el dios Atum. En esta era, los dioses egipcios caminaban sobre la tierra. Se ha estipulado que todo esto sucedió hace 38.000 años. O sea, si nosotros estamos empujando las cosas, estamos viendo que esto está llegando mucho más allá, inclusive del alcance de muchas cosas que nosotros teníamos concebidas. Este artículo fue copiado del sitio web de Los Misterios de la Ciencia y este fue el lugar donde se trajo esta consulta. Hay una ciencia que ayuda a entender eso, que es la arqueoastronomía. La arqueoastronomía ha sido considerada como un campo de estudio interdisciplinario que se basa en el uso de la evidencia escrita y no escrita para estudiar la astronomía de otras culturas. O sea, hoy en día esta ciencia es nueva y nace de que hoy en día es muy fácil acceder a la historia y los datos que hay en las aplicaciones estelares y que a través de esas aplicaciones se puede corroborar que muchos eventos ocurrieron por el movimiento de las estrellas o lo que se llama en los estudios como las Mazarot. Es más difícil, pero es como de verlo para poder entender y que se complementen, porque, o sea, de pronto una persona que nunca estudió nada de estos temas se embolata. Claro. Digamos que yo le he seguido porque conozco del tema de las constelaciones y de las mitologías. Entonces la invitación es de que las personas, o sea, no se queden con esta información, sino que consulten. Claro, es que todo este material es para que la gente consulte. Exactamente, o sea, es una base, es lo que le está dando. De hecho, es un resumen. Claro. Porque si nos vamos al despliegue total de toda la información, la cantidad de información es avasallador. Exactamente. Entonces, por ejemplo, entender, digamos, el movimiento cosmológico que existe con relación a la mitología y que todas esas mitologías se conectan entre sí. De hecho, hay un documental en Netflix, no sé si aún exista, que supuestamente lo narra Morgan Freeman. Tal vez es bueno verlo porque ayuda también un poco a
de una manera muy generalizada a entender un poco las relaciones y las uniones que hay entre las culturas y cómo estas llegan a un punto final de decir que realmente existió un eterno y realmente existió una situación, un evento donde fuimos, digamos, intervenidos de alguna manera por otros seres. Correcto. Quiero presentarles por último a un personaje muy especial, Andrija Puharich. Este señor es quizá uno de los personajes de la egiptología más polémicos, más actuales, y la verdad que hay muchas cosas para conocer. Fue un investigador parapsicólogo, inventor médico y autor conocido como la persona que trajo al israelí Uri Geller, nacido en 1946, y al holandés Peter Hurkos a los Estados Unidos para investigación científica. Bueno, este es un personaje, curiosamente, de la misma región de Nicolás Tesla, o sea, de lo que antes fue Hazaria, o sea, lo que fue hace otrora pues, la antigua Yugoslavia. Estos personajes, la verdad, han aportado muchísimo conocimiento en temas en estos temas. Y Andrija Puharich es un personaje clave. Para muchas personas, por ejemplo, Uri Geller puede no sonarles muy común, pero para nosotros, los que ya somos viejitos, inmediatamente sabemos quién es Uri Geller. Hace unos años, tal vez unos 30 años, Uri Geller fue un parapsicólogo que todo el mundo lo conoció porque él, desde las cámaras de televisión, él hacía doblar las cucharas en diferentes lugares del mundo, con unos actos que él hacía. Y eso fue muy popular y se hacían, esos experimentos se hacían en la televisión en todas partes del mundo. En Colombia él estuvo y él hizo un experimento e hipnotizó a muchas personas. Bueno, o sea, era un personaje, este israelí, Uri Geller, un parapsicólogo, que le llamó la atención a Andrija Puharich y él se lo llevó para Estados Unidos para investigarlo desde el punto de vista científico. Entre el 53 y el 55, perdón, sirvió como capitán en el Centro Médico del Ejército. En esta capacidad, por su capacidad, fue asignado como jefe de servicio ambulatorio. Atendió también el dispensario del Ejército de los Estados Unidos y el Centro Químico del Ejército. Tuvo acceso al arsenal de Edgewood en Maryland y ya estaba, con esta información, ya estaba presentando artículos sobre la posible utilidad militar del fenómeno paranormal. O sea, después de Hitler, Estados Unidos se interesó mucho en el tema de lo paranormal como herramienta militar, como un arma militar. Y Andrija Puharich fue el que lideró esta investigación. En la década del 70, Puharich afirmó que había investigado los efectos de un haz de radiación de baja frecuencia que la Unión Soviética había estado probando. Según Puharich, el rayo se basó en el trabajo de Nikola Tesla y podría usarse como un arma para controlar a las personas. También afirmó que el rayo era responsable de perturbaciones climáticas, terremotos, enfermedades del legionario y disturbios violentos. Puharich escribió que Tesla fue contactado varias veces por extraterrestres. Aquí hay que hacer un alto para decir lo siguiente. Puharich trabajó estrechamente con la CIA y con el Pentágono en proyectos que fueron secretos y en proyectos que fueron ultra clasificados. Hace unos pocos años se desclasificaron toda esa cantidad de archivos y se conoce mucha información del trabajo de Andrija Puharich. En diciembre de 1952, Puharich invitó al místico hindú D.G. Vinod a una de sesiones de canalización. Durante el experimento, Vinod entró en trance y afirmó haber contactado con un grupo de entidades que se llamaban los 9 o la Eneada. ¿Recuerdan que yo les dije que recordaran este nombre de la Eneada?
Sí, no. La Eneada son los 9 dioses principales de la mitología egipcia. Pues ocurre que no es mito. En un trance parapsicólogo, este este místico hindú, fue canalizado y él tuvo contacto con unos seres, con unas entidades que se llamaban los 9 o la Eneada. Este trabajo pasaría de agache si no fuera por muchas cosas que ocurrieron en este estudio. Primero, en este experimento hay muchas personas que aportaron el capital, la plata, los recursos y todas las cosas para que este experimento se diera. Y quienes estuvieron detrás de ellos fueron, mire, los Rockefeller, la familia Dunlop, los herederos de la casa de Wessex, o sea, de la corona inglesa. Pero el que a mí más me llama la atención es este señor, Lee Harvey Oswald, que fue quien unos años después asesinaría al presidente de Estados Unidos, Robert Kennedy. No, John F. Kennedy. También en la reunión estuvieron personajes de Hollywood, un total de 9 personas, pero 9 personas de las más selectas dinastías del planeta. La pregunta es, ¿por qué a estas personas les llamó la atención ese tipo de estudios? ¿Por qué pagaron y por qué estuvieron allí? Los Rockefeller, los Dunlop, los de la casa Wessex. Y que no estamos hablando de cualquier pintado de una pared o algún interesado simplemente, ¿no? O que fuera un excéntrico. Sí, no. Simplemente son personas de las élites poderosas que gobiernan el mundo. Sí, son de las élites los que están en la parte de más arriba. Ahora, ¿qué hacía Lee Harvey Oswald allí? O sea, todas estas cosas en realidad son difíciles de explicar. De hecho, por ejemplo, preparando en la preparación de este tema, yo bajé un archivo en donde estaban los retratos de las personas que participaron, los cargos y todo eso. Curiosamente, ese informe ya lo bajaron de las redes, ya no se puede consultar. Bueno, alcancé a sacar de unos apuntes esta información y eso es lo que presentó. Ahora, en este experimento que se hizo de la Eneada de Pujarich, sucede que este personaje místico hindú, D.G. Vinod, entró en trance y él entró en contacto con esta Eneada de dioses. Y a través de Pujarich, él le preguntaba a estos dioses quiénes eran, que se identificaran. El primero en contestar dijo, yo soy Atom Ra, el dios creador del universo. Y él le dijo que era lo que ellos querían. Y él le dijo que él quería enviar un mensaje y que ese mensaje era para la última era y que ese mensaje era una advertencia acerca de la destrucción total del planeta Tierra, porque estábamos abusando y estábamos alterando el libre desarrollo de todo el planeta y de todo el sistema. Es una advertencia para que se dejara de contaminar y, bueno, estas cosas pues en realidad yo las cojo con pinzas, como decimos acá, pero pues lo curioso de esto es que la advertencia es para los últimos tiempos. Averiguado por los últimos tiempos, él dice, Atom Ra le dice en el año 52 que eso era para dentro de 100 años. O sea que estaba hablando de más o menos del 2050. Lo curioso de esas cosas es que ese 2050, digamos por ajustes de calendario, no está muy distante del 2030, que es la época en la que supuestamente va a entrar en vigor la Agenda 2030. Curioso. Vuelvo y les digo, todas estas cosas es para que cada uno
investigue y cada uno saque sus propias conclusiones. De estos estudios que hizo este señor Andrea Pujaris, Estados Unidos desarrolló un proyecto que se llama el proyecto MK Ultra. Y aquí vemos que todos los personajes de Hollywood los hemos visto haciendo este tipo de señas. Cuando usted vea eso, todo eso es lo que está ocurriendo en Hollywood, en las élites, y de esa forma es que se está gobernando al planeta. El proyecto MK Ultra, conocido en ocasiones como un programa de control mental de la CIA, es el nombre en clave dado a un programa secreto e ilegal, diseñado y ejecutado por la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, CIA, para experimentar en seres humanos sin su debido consentimiento. El programa se inició en la década de los 50, oficialmente sancionado en el 53, y no fue sino hasta el 64 cuando se comenzó a reducir paulatinamente sus actividades, reduciéndolas aún más en 1967 y ya descontinuado para 1973. Pregunto, ¿ustedes creen que Estados Unidos, después de desarrollar un programa en el que invirtieron tanta plata y con el que lograron tantas cosas, lo habrían sacado de circulación? La respuesta se las dejo a cada uno. En 1977, una solicitud a la Ley por la Libertad de la Información permitió descubrir un fondo con unos 20,000 documentos relacionados con MK Ultra que condujo a nuevas audiencias en el Senado. En ese mismo año, el 13 de junio del 2001, algunos restos residuales de información sobre MK Ultra, que aún eran secretos, fueron desclasificados. Ahora, si nos preocupáramos por mirar todas esas cosas, nos vamos a dar cuenta de que hay información muy sucia de todos los gobiernos del planeta. Eso es lo que traía para presentarles acerca de la mitología egipcia. De pronto nos alargamos un poco, pero la verdad es que la información es una información fidedigna, es un trabajo de investigación serio,